Diego apretaba el volante de su auto con tanta fuerza que los nudillos se le habían puesto blancos. El tráfico de la ciudad lo rodeaba como una prisión de metal y bocinas, pero él apenas lo notaba. Su mente era un torbellino de preocupaciones que giraban sin parar, cada una más pesada que la anterior. Tenía 41 años y sentía como si cargara el peso de 100. Las arrugas profundas en su frente contaban la historia de años de estrés acumulado, de noches sin dormir, de angustias que lo consumían desde adentro. Vivía en una casa de 2 plantas, en un barrio que alguna vez fue próspero, pero que ahora mostraba señales de deterioro. Las paredes exteriores tenían la pintura descascarada, las tejas del techo estaban rotas en varios lugares, y el jardín delantero era un campo de hierbajos secos porque hacía meses que Diego no tenía tiempo ni energía para cuidarlo. Dentro, la casa reflejaba el caos de su vida. La sala tenía un sofá hundido, cubierto de papeles y facturas sin pagar. Una mesa de centro donde se acumulaban tazas de café a medio tomar y platos sucios, cortinas que permanecían cerradas, porque Diego ya no soportaba ver la luz del día, recordándole que debía seguir funcionando. La cocina era un desastre de platos apilados en el fregadero, ollas con comida vieja que había olvidado guardar, el olor agrio de la basura que debía haber sacado días atrás. Las habitaciones de arriba estaban igual de descuidadas. Su dormitorio tenía la cama sin hacer desde hacía una semana, ropa limpia y sucia, mezclada en pilas sobre una silla de mimbre que había pertenecido a su abuela, y un ventilador de techo que chirriaba constantemente, pero que no tenía tiempo de arreglar. Diego era contador en una empresa mediana, pero los recortes de personal lo habían dejado haciendo el trabajo de 3 personas con el salario de una. Llegaba a casa a las 10 de la noche, agotado, solo para abrir su computadora portátil y seguir trabajando hasta pasada la medianoche. Los fines de semana no existían. Su esposa, Mónica, se había ido 6 meses atrás, cansada de vivir con un hombre que estaba presente físicamente, pero ausente en todo lo demás. Sus 2 hijos adolescentes vivían con ella ahora, y Diego los veía cada 2 semanas si tenía suerte. Cada vez que los recogía, notaba cómo lo miraban con una mezcla de lástima y distancia, como si fuera un extraño que conocieron alguna vez. «Papá, ¿estás bien?», le preguntaba a su hija Valeria cada vez, y él siempre respondía lo mismo: «Sí, mi amor, solo cansado del trabajo». Pero ambos sabían que era mucho más que cansancio. Era una desconexión profunda de todo lo que hacía la vida valer la pena. Las deudas se acumulaban. La hipoteca de la casa estaba atrasada 2 meses. Las tarjetas de crédito estaban al máximo. El auto hacía ruidos extraños que no podía permitirse investigar. Y su salud estaba fallando. Tenía migrañas constantes que le nublaban la vista, dolores en el pecho que le quitaban el aliento, y un cansancio tan profundo que sentía los huesos pesados como plomo. Pero lo peor no era la situación financiera ni el agotamiento físico. Lo peor era el vacío. Diego había dejado de sentir alegría, había dejado de reír y de soñar. Se levantaba cada mañana con la única motivación de sobrevivir un día más, de cruzar otra fecha más en el calendario, de mantener las apariencias mientras por dentro se desmoronaba. Esa tarde de jueves, manejando de regreso a casa, después de otro día interminable en la oficina, algo dentro de él se quebró. El tráfico estaba detenido por completo. El sol del mediodía entraba por el parabrisas quemándole la cara. El aire acondicionado del auto había dejado de funcionar días atrás. Sintió cómo el pecho se le apretaba, cómo la respiración se le hacía superficial y rápida.
Las manos le temblaban sobre el volante. Los sonidos de la ciudad se volvieron distantes, como si estuviera bajo el agua. Un ataque de pánico. No era el primero, pero este era diferente. Este venía acompañado de una claridad aterradora. No puedo más. Las palabras resonaron en su mente con la fuerza de una verdad innegable. No puedo más con esto. No puedo seguir cargando todo esto solo. Cuando el tráfico finalmente se movió, Diego no tomó el camino habitual a su casa. En lugar de eso, se encontró manejando hacia un lugar que no visitaba desde que era niño: la pequeña iglesia de San Miguel en las afueras de la ciudad, donde su abuela lo llevaba cada domingo cuando era pequeño. No sabía por qué iba ahí. No había planeado hacerlo. Sus manos simplemente giraron el volante en esa dirección, como si fueran guiadas por algo más grande que su voluntad consciente. La iglesia era modesta, de ladrillo rojo, con un campanario pequeño y una cruz de madera simple en la puerta. El estacionamiento estaba casi vacío. Diego bajó del auto con las piernas temblorosas y caminó hacia la entrada. La puerta de madera pesada crujió al abrirse. Dentro, el aire era fresco y olía a incienso y velas. Los bancos de madera oscura brillaban con el pulido de años de uso. Las vidrieras dejaban entrar luz de colores que pintaba patrones sobre el piso de piedra. No había nadie más ahí. Solo silencio. Un silencio tan profundo que Diego pudo escuchar su propia respiración agitada. Caminó por el pasillo central, sus zapatos resonando contra la piedra, hasta llegar al primer banco. Se dejó caer sobre él, sintiendo cómo todo el peso de los últimos años lo aplastaba. Y entonces, por primera vez en años, Diego lloró. No fueron lágrimas silenciosas, fueron sollozos profundos que le sacudían todo el cuerpo, que le salían desde un lugar tan hondo que ni siquiera sabía que existía. Lloró por su matrimonio perdido, por sus hijos que apenas lo conocían, por la persona en que se había convertido. Lloró por el hombre que solía ser, el que soñaba, el que reía, el que creía que la vida era algo más que sobrevivir. Cuando las lágrimas finalmente se agotaron, Diego levantó la vista hacia el altar, donde una figura de Cristo en la cruz lo miraba con expresión serena. Y en ese momento de claridad absoluta, Diego hizo algo que nunca había hecho realmente. Se rindió. No se rindió en el sentido de darse por vencido. Se rindió en el sentido de soltar, de dejar de intentar controlar todo, de aceptar que no podía seguir cargando solo con todo el peso de su vida. Dios, susurró con voz ronca, no sé si me estás escuchando. Hace años que no hablo contigo. Hace años que dejé de creer que te importaba lo que me pasaba. Pero estoy aquí porque no tengo a nadie más a quien acudir. Su voz se quebró y tuvo que detenerse, respirar profundo, encontrar las palabras. No puedo más. He intentado hacerlo todo solo y estoy fallando. En mi trabajo, en mi matrimonio, como padre, como persona. Estoy vacío, Dios, completamente vacío y cansado, tan cansado que algunos días no quiero levantarme. Las lágrimas volvieron, rodando silenciosas por sus mejillas. No sé cómo pedirte ayuda. No sé ni siquiera qué pedirte. Solo sé que no puedo seguir así. Te entrego esto, todo esto. Las deudas, el trabajo, la angustia, el miedo, la soledad, el fracaso. Todo. Ya no es mío. Ya no quiero cargarlo. Si tú existes, si realmente te importa, tómalo. Porque yo ya no puedo. Se quedó ahí sentado en ese banco de madera, en esa iglesia vacía, sintiendo cómo algo cambiaba dentro de él. No fue dramático. No hubo truenos ni voces celestiales.
pero sí hubo algo, una paz pequeña pero real, que empezó a llenar los espacios donde antes solo había ansiedad. Un alivio sutil, como cuando dejas caer una mochila pesada después de cargarla por kilómetros. Diego no supo cuánto tiempo se quedó ahí. Pudo haber sido media hora o 3 horas. Pero cuando finalmente se levantó, algo había cambiado. No es que sus problemas hubieran desaparecido. Las deudas seguían ahí. El trabajo seguía siendo abrumador. Su matrimonio seguía roto. Pero la manera en que lo sentía había cambiado. Ya no estaban sobre sus hombros aplastándolo. Estaban frente a él, manejables, uno a la vez. Salió de la iglesia y el atardecer pintaba el cielo de naranja y púrpura. El aire fresco le llenó los pulmones. Por primera vez en meses, respiró profundo sin que le doliera el pecho. Subió a su auto y manejó a casa con una calma extraña, casi desconcertante. Esa noche, en lugar de abrir su computadora para trabajar, Diego limpió la cocina. Lavó los platos, sacó la basura, limpió las superficies hasta que brillaron. Luego limpió la sala, guardó los papeles, dobló las mantas. No era mucho, pero era un comienzo. Mientras limpiaba, puso música, algo que no había hecho en meses, y se sorprendió cantando suavemente las letras que conocía de memoria. Los días siguientes trajeron cambios pequeños, pero significativos. Diego empezó a levantarse media hora más temprano para tomar café tranquilo en lugar de tragarlo corriendo. Empezó a decir no en el trabajo cuando le pedían asumir proyectos adicionales. No de manera grosera, sino firme. Lo siento, pero no puedo tomar más responsabilidades en este momento sin comprometer la calidad de mi trabajo actual. Sus jefes, sorprendentemente, lo respetaron. Llamó a Mónica una noche, no para pedirle que volviera, sino para disculparse, para decirle que tenía razón, que se había perdido en el trabajo y las preocupaciones, que había olvidado lo importante. Ella escuchó en silencio. «Diego, me alegra escucharte decir eso», respondió con voz suave. «Pero necesito ver que realmente cambies, no solo que lo digas». «Lo sé», dijo Diego sintiéndose extrañamente tranquilo. «No te estoy pidiendo otra oportunidad, todavía. Solo quería que supieras que estoy trabajando en mí mismo y que lo siento, de verdad». Hubo un silencio largo. «Gracias por llamar», dijo Mónica finalmente. Y Diego pudo escuchar algo parecido a esperanza en su voz. Empezó a ver a sus hijos con más regularidad. Y cuando estaba con ellos, realmente estaba presente. No revisaba su teléfono cada 5 minutos. No hablaba de trabajo. Jugaba a videojuegos con su hijo Manuel, aunque no entendiera las reglas. Escuchaba a Valeria hablar sobre sus problemas en la escuela, sin interrumpir con soluciones, solo escuchando. «Papá», le dijo Valeria después de una de esas tardes, «te ves diferente, más tranquilo». Diego sonrió y la abrazó. «Estoy aprendiendo a no cargar con todo, mi amor. Estoy aprendiendo a pedir ayuda». Regresó a la iglesia cada semana. A veces se quedaba solo 20 minutos, otras veces 1 hora. No siempre rezaba con palabras. A veces solo se sentaba en ese banco y respiraba, sintiendo esa paz que había descubierto aquella tarde cuando lo soltó todo. Empezó a hablar con un sacerdote joven llamado Padre Tomás, que tenía una manera directa y honesta de ver las cosas. «Lo que hiciste aquel día no fue rendirte», le explicó el Padre Tomás durante una de sus conversaciones. «Fue confiar. Hay una diferencia enorme. Rendirse es abandonar.
Confiar es soltar el control y dejar que Dios trabaje. Tú intentaste controlar todo hasta que te destruyó. Ahora estás aprendiendo que no tienes que hacerlo solo. Diego también empezó a cuidar su salud. Fue al médico por primera vez en años. Los resultados no fueron buenos. Presión alta, colesterol elevado, signos de agotamiento extremo. Pero ahora que había decidido vivir realmente en lugar de solo sobrevivir, tomó en serio las recomendaciones. Empezó a caminar cada mañana antes del trabajo. 30 minutos alrededor de su barrio, viendo cómo el sol salía, escuchando los pájaros, sintiendo cómo su cuerpo poco a poco recuperaba fuerza. 6 meses después de aquella tarde en la iglesia, Diego estaba sentado en su sala, que ahora olía a limpio y a café recién hecho, en lugar de abandono y desesperación. Las cortinas estaban abiertas, dejando entrar luz natural. Había flores frescas en un jarrón sobre la mesa. Los papeles estaban organizados en carpetas. La casa no era perfecta, pero era vivible. Era un hogar otra vez. Mónica había aceptado venir a cenar con los niños, no como familia reunida, sino como un pequeño paso hacia la sanación. Diego había cocinado lasaña, el platillo favorito de sus hijos, y la casa olía delicioso. Cuando tocaron el timbre, sintió nervios pero también una paz profunda. La cena fue buena, no fue mágica ni perfecta. Hubo momentos incómodos de silencio, pero también hubo risas, hubo conversaciones reales, hubo momentos en que Diego miró a Mónica y ella le devolvió la mirada, con algo que se parecía al reconocimiento. Como si estuviera viendo al hombre con quien se había casado años atrás, no al extraño agotado en que se había convertido. Después de la cena, mientras lavaban los platos juntos, Mónica le habló en voz baja para que los niños no escucharan. «No sé qué pasó, Diego», dijo mirándolo de reojo. «Pero eres diferente, de verdad diferente». Diego secó un plato despacio antes de responder. Dejé de intentar controlar todo. Dejé de creer que todo dependía solo de mí. Aprendí a pedir ayuda. Y descubrí que cuando sueltas las cargas que nunca fuiste diseñado para llevar solo, Dios las toma. No las elimina, pero te da la fuerza para manejarlas. Mónica asintió lentamente. «Me alegro por ti, de verdad». «¿Hay esperanza para nosotros?», preguntó Diego con vulnerabilidad. Ella se tomó su tiempo para responder. «No lo sé todavía, pero por primera vez en mucho tiempo, no digo que no. Digo que tal vez. Y eso es más de lo que pensaba hace 6 meses». Un año después, Diego estaba parado en la misma iglesia de San Miguel, pero esta vez no estaba solo. Mónica estaba a su lado, sus manos entrelazadas. Habían vuelto poco a poco, con terapia, con conversaciones honestas, con la decisión consciente de construir algo nuevo sobre las ruinas de lo viejo. Estaban renovando sus votos matrimoniales en una ceremonia pequeña con solo sus hijos, algunos familiares cercanos y el padre Tomás. Cuando Diego pronunció sus votos, no fueron las palabras tradicionales, fueron las suyas propias. «Mónica, hace 2 años perdí todo lo que importaba, porque creí que tenía que cargarlo todo solo. Creí que mostrar debilidad era fracasar, y casi me destruyó. Pero cuando finalmente me rendí, cuando entregué mis cargas a Dios, descubrí algo. No estaba diseñado para hacerlo solo. Nadie lo está. Hoy te prometo que nunca volveré a cargar solo, que te incluiré en mis luchas, en mis miedos, en mis cargas, porque las cargas compartidas pesan la mitad,
y porque tú eres mi compañera, no mi espectadora. Te amo, y esta vez lo haré bien. Esa noche, de regreso en la casa que ahora era verdaderamente un hogar, con sus hijos dormidos en las habitaciones de arriba y Mónica acurrucada junto a él en el sofá viendo una película, Diego sintió una gratitud tan profunda que le llenó los ojos de lágrimas. Recordó a aquel hombre quebrado que entró a una iglesia vacía hace un año, llorando, desesperado, al borde del colapso, y miró al hombre en que se había convertido. No perfecto, no sin problemas, pero completo, vivo, presente. Porque esa es la verdad que Diego aprendió en aquel banco de madera. Cuando finalmente dejamos de intentar ser Dios en nuestras propias vidas, cuando soltamos el control y entregamos las cargas que nos están matando, algo milagroso sucede. No es que los problemas desaparezcan, es que aparece la fuerza para enfrentarlos. No es que la vida se vuelva fácil, es que se vuelve manejable. No es que dejemos de tener responsabilidades, es que dejamos de estar aplastados por ellas. Dios nunca nos diseñó para cargar solos con el peso de la vida. Nos diseñó para caminar con Él, para soltar lo que no podemos controlar, para confiar en que hay un plan más grande que nuestro entendimiento. Y cuando finalmente lo hacemos, cuando finalmente entregamos nuestras cargas, en lugar de aferrarnos a ellas, como si dependiera de nosotros controlar cada resultado, descubrimos algo liberador. La paz no viene de tener todo resuelto, viene de confiar en quien puede resolverlo. Diego aprendió que entregar sus cargas a Dios no fue un acto de debilidad, fue el acto más valiente que jamás hizo, porque toma más coraje soltar que aferrarse, toma más fe confiar que controlar. Y cuando finalmente lo haces, cuando finalmente dices ya no puedo hacerlo solo, tómalo tú. El cambio que sigue es completo, total, transformador. No fue instantáneo, fue gradual, pero fue real. Y cambió todo. Si esta historia te recordó que no fuiste diseñado para cargar solo con todo, que entregar tus cargas a Dios no es rendirse, sino confiar, que la verdadera fuerza está en reconocer cuándo necesitas ayuda, compártela con alguien que está al borde del colapso, intentando controlar lo incontrolable. Dale like y suscríbete para seguir recibiendo historias que nos enseñan que la paz verdadera no viene de resolver todos nuestros problemas, sino de soltar los que nunca fueron nuestros para resolver, y confiar en que Dios los sostiene con manos mucho más capaces que las nuestras.